un placer que estemos aquí en este glorioso día de sábado, juntos, no solo alabando a Dios, sino estando con mente abierta para poder aprender todo lo que Él quiere que nosotros aprendamos. En el día de hoy, como decía Isabel, vamos a dedicar nuestra escuela sabática al tema de salud, porque en esta iglesia estamos enfatizando mucho en el tema de la salud, porque como bien dice el himno, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos una misión que cumplir, y para que esa misión pueda ser cumplida necesitamos, entre otras cosas, cuerpos saludables, mentes saludables. Es por eso que Dios me ha impresionado para preparar una pequeña presentación, se llama Más Salud, igualito que el himno que acabamos de ver. Y en esta presentación vamos a estar viendo no solo la salud enfocada, digamos, a la esfera física, sino también a todo lo que tiene que ver con nuestra espiritualidad. Y fíjense que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque hay veces que pensamos que este glorioso mensaje y necesario mensaje de salud que el Señor nos ha dado es algo opcional, es algo que podemos acatar o no según nos plazca. Pero el himno lo decía, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto tenemos una mayordomía que ejercer, no solo sobre nuestro tiempo, sobre nuestro dinero, sobre nuestras relaciones e influencias, sino también sobre nuestra salud. Vamos a empezar con el versículo que ha sido el versículo, digamos, tema. Yo siempre pienso que este versículo es el que resume una declaración de intenciones que tiene ese Dios que nos creó y que nos redimió con respecto a todos nosotros. Tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Por lo tanto, estamos hablando de salud a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual. En 1 de Tesalonicenses 5:23, el Señor nos dice que nosotros somos un ser que estamos constituidos por espíritu, alma y cuerpo. Eso quiere decir que todo lo que yo hago, por ejemplo, en la esfera física, tiene una repercusión directa sobre la esfera espiritual y viceversa. Por eso, cuando hablamos de salud, tenemos que tener en cuenta estas tres áreas. Y miren, no hay nada que el Señor, Jesús me refiero, nos haya mandado a hacer de lo cual Él no haya dado ejemplo primero. Cuando nosotros estudiamos los evangelios, vemos por ejemplo en Mateo, capítulo 23, Mateo 4, versículo 23, que se nos da, digamos, que el modus operandi que el Señor tenía con relación a la evangelización, porque hoy estamos hablando de evangelismo de salud. Miren lo que dice este versículo, que es claro. Y noten que en todo lo que vamos a compartir he puesto o digamos resaltado palabras en rojo, porque son palabras claves que tenemos que entender. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Eso quiere decir que nuestra misión como pueblo de Dios tiene también tres áreas. Hay que enseñar, hay que predicar y hay que sanar. Eso es lo que nos mandó a decir el Señor. Pero no solo eso, después de haber dado el ejemplo, mandó, como dice Lucas 9:2, envió a predicar a sus discípulos el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Siempre decimos también que Dios es el mismo, que Él no cambia. Él es el mismo, fue el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo siempre. Y su evangelio tampoco cambia, es el mismo. Por lo tanto, esto que en su día fue dicho a los primeros discípulos, también se hace extensivo a nosotros. Esa es nuestra misión. Tenemos que predicar, tenemos que enseñar y tenemos que sanar. Y usted dirá, ¿y cómo voy a sanar yo a nadie si al final yo no soy médico, yo no soy enfermero, yo no soy profesional de la salud? Miren, en la antigüedad, en aquellos tiempos, se sanaba, por ejemplo, a través de milagros. Se sanaba así. A día de hoy, el Señor nos ha dado lo que nosotros conocemos como mensaje de salud, que ahora vamos a ver de qué se trata. Y con solo predicar ese mensaje, nosotros ayudamos a sanar a los enfermos. Es Dios quien sana, pero sana a través de la obediencia de esos preceptos que Él ha dado, que los ha dado desde siempre, que están en la Biblia. Porque fíjense, les voy a decir más. Hay veces que pensamos erróneamente que el mensaje de salud es algo exclusivo de la iglesia adventista. De alguna manera nosotros hemos sido depositarios de ese mensaje, pero es un mensaje bíblico. Ahí está, era lo que hacía Jesús
Y de hecho fue más el tiempo que él dedicó mientras duró su ministerio en esta tierra a sanar que a predicar, porque él sabía que había que primero sanear a las personas a nivel, por ejemplo, físico, para que ellas pudieran estar en mejores condiciones de entender, de aceptar y de practicar el Evangelio. Porque yo les pongo un ejemplo. Ustedes se imaginan una persona que tenga, vamos a poner un ejemplo cualquiera de una de las enfermedades que a día de hoy azotan a tantas personas, que tenga problemas en el aparato digestivo como una colitis, una gastritis, una úlcera gástrica. Eso da un dolor horrible. Yo les pregunto, ¿usted cree que una persona con un dolor de esa envergadura puede estar abierta a recibir un estudio bíblico? La persona lo que quiere es sanarse, quitarse el dolor. La mente no puede funcionar bien si el cuerpo tiene dolor. Por lo tanto, Jesús primero curaba y después predicaba. Ese era el método de ellos, ese era el método de él, ese fue el método que le dio a los primeros discípulos y es el método que nos da a nosotros. Y les voy a decir más. El mensaje de salud y lo que yo estoy comentando, por eso lo traigo en PowerPoint, porque lo que importa no es lo que yo digo, sino lo que ha sido escrito. El mensaje de salud es el brazo derecho del Evangelio. ¿Entendemos lo que eso quiere decir? Todos tenemos la misión de predicar el Evangelio. Estamos en los tiempos del fin. El mundo está colapsando. Todas las señales que nos rodean nos están gritando a gritos que esto se está por acabar, porque realmente en este caos no podemos estar por mucho más tiempo. Pues bien, hay un evangelio de esperanza que nosotros debemos llevarle a las personas para que comprendan que esto no es el fin, y resulta que el mensaje de salud es el brazo derecho de ese evangelio. Miren, yo soy una persona diestra, yo escribo siempre con la derecha y hago todas mis funciones sobre todo con la derecha. Yo me imagino cómo sería mi vida de difícil, por ejemplo, si mi mano derecha es mutilada, es dañada, Dios no lo quiera, pues me costaría mucho ejercer y practicar pues todas las cosas que yo cada día hago de manera cotidiana. Eso es lo que pasa con el evangelio, o sea, cuando yo predico un evangelio que no tiene su mano derecha, yo estoy predicando un evangelio que está mutilado. Entonces da frutos, pero no todos los frutos que Dios quiere que dé, porque al final este negocio es de Él nos ha dado las pautas y Él nos está diciendo, tienen que enseñar, tienen que predicar y tienen que sanar, pero lo primero que hay que hacer siempre es sanar, porque era lo que Él hacía. Si nosotros no utilizamos ese mismo modus operandi, entonces los resultados son pobres. Teniendo una herramienta tan poderosa como es el mensaje de salud, estamos teniendo resultados muy pobres porque no estamos siguiendo pues las pautas que se nos ha dado desde el principio de los tiempos. Miren, si hacemos un poco de historia, vamos a ver lo que ha pasado con nuestra iglesia. El 21 de mayo de 1863 se organizó la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Battle Creek, en Michigan, aquí en Estados Unidos. Y solo 2 semanas después, o sea, el 6 de junio, la hermana White, Elena G. de White, que fue cofundadora de nuestra iglesia y además una pionera en estilo de vida saludable del siglo XIX, ella recibió la visión del mensaje de la Reforma Pro Salud en Oxford, Michigan. Y en esa visión se insistió en la dieta como punto principal, pero no el único. Y esto es importante también que lo aclaremos, porque cuando hablamos de salud, muchas veces pensamos que solo se trata del hecho de que yo sea o no sea vegetariana, y eso es un gran error. El mensaje de salud abarca todo el estilo de vida y abarca incluso la manera en la que se tratan las enfermedades una vez que estamos enfermos, que debe ser fundamentalmente con remedios sencillos. El mensaje de salud abarca todos nuestros hábitos físicos, toditos ellos, no solo el tema de la comida, y mucho menos no solo el tema de que si como o no como carne, porque usted puede no comer carne, pero comer muchísima azúcar y carbohidratos refinados, y se va a enfermar igual o peor que si comiera carne. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos o tratamos de encapsular el mensaje de salud solo en el tema de la dieta, estamos mutilando un mensaje que abarca todo el estilo de vida. Les quiero comentar algo más. Podríamos pensar, bueno, concretamente de qué se trata ese mensaje de salud del que ella habla tanto. Ahí lo tenemos. No tenemos ahora el tiempo para entrar en detalles y desmenuzar cada uno de estos aspectos, pero ahí lo tenemos. Miren, hay leyes de salud que el Señor ha dado. Él cuando fue a crearnos,
primero, organizó este mundo que estaba absolutamente desorganizado y creó leyes que son universales, y esas leyes rigen no solo el funcionamiento correcto de toda la naturaleza, sino también de nuestra propia naturaleza, o sea, de nosotros mismos. Mientras más cerca nosotros estemos del cumplimiento de esas leyes, mejor va a funcionar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Como les decía, esas leyes no solo tienen que ver con el tema de la comida, sino que van, por ejemplo, en primer lugar, empieza por la confianza en Dios, para no tener el alma atribulada, para no estar siempre nerviosos, para no estar estresados. Pero siguen, por ejemplo, por beber agua, descansar, respirar aire puro, tomar la luz del sol, ser temperante en todas las cosas, hacer ejercicio. Incluso tiene que ver con lo que se conoce como guardar las avenidas del alma, que son los 5 sentidos, con tener un aseo correcto, porque cuando hay problemas de higiene también nos enfermamos, por estar en un ambiente lo menos contaminado posible, por vivir una vida alegre pese a las cosas que a veces pasan en este mundo. La tendencia debe ser siempre a tener el espíritu alegre, a tener los ojos puestos en la esperanza que tenemos en Cristo. Al final estamos en este mundo de manera pasajera. Se apagó el PowerPoint, no sé qué pasó. Y no tenemos que permitir que las cosas que pasan pues nos colapsen al punto de que caigamos, por ejemplo, en una depresión, porque hemos perdido la confianza de que Dios está en control de todos los acontecimientos. Cuando eso pasa, pues estamos en serios problemas, porque nos vamos a enfermar. No sé si no se puede seguir. Ella me está diciendo que espere un momento. Es importantísimo lo que ella pone, las diapositivas que faltan, es importantísimo que entendamos que el mensaje de salud es algo que en primer lugar hay que conocer, en segundo lugar hay que practicar y en tercer lugar hay que predicar. Hay muchísimas personas que están padeciendo porque no conocen los principios más elementales de la vida, las leyes de la salud que hemos visto ahora. Y les digo más, esas leyes de salud fueron dadas para que nosotros nos mantengamos sanos. Pero esas leyes de salud se convierten en remedios sencillos una vez que estamos enfermos. Y vamos a nuestro ejemplo. En lo que ella me vuelve a poner la presentación, les voy a dar un ejemplo. Imagínense, vamos a volver a la persona que tenía esos problemas, por ejemplo, de gastritis, del que hablábamos hace un momento. Pues resulta que si esa persona que tiene esos problemas de gastritis los tiene, entre otras cosas, porque no come sanamente y además de eso porque vive una vida de continuo estrés, por más antiácidos que le dé el médico de naturaleza física para neutralizar esa acidez que le está corroyendo las entrañas, por más antiácidos que tome, el problema no va a revertir, porque para poder revertir el problema tiene que remover la causa, y la causa es que ha habido una violación de esas leyes naturales porque no se come lo que se debe y además de eso se vive una vida de estrés. Por lo tanto, esas leyes que eran esas leyes naturales que están ahí o que el Señor puso para que nosotros nos mantengamos sanos, se convierten en remedios sencillos cuando estamos enfermos. Hace poco, cuando estuvimos dando una presentación, no recuerdo si fue aquí o en la otra iglesia, yo les comentaba que hay veces las personas me preguntan, mira, tengo este problema de salud, ¿qué tengo que tomar? Esa suele ser la pregunta, el eslogan. ¿Qué tengo que tomar para poder solventar este problema? Y yo siempre les digo lo siguiente, antes de pensar en qué debes tomar, debes pensar en qué no debes seguir tomando. Porque hay veces que primero hay que quitar para después poner. Y hay veces que les digo más, solamente con quitar se pueden resolver los problemas de salud, o muchos de ellos. Y un ejemplo de eso es lo que pasa con las personas que tienen problemas respiratorios, problemas de asma, por ejemplo, o de alergia. La mayor parte de esas alergias o de esa asma tienen como base, ¿ustedes saben qué? La ingesta de lácteos, la ingesta de leche animal, de queso. ¿Saben por qué? Porque crean mucha mucosidad, porque no fuimos constituidos para tomar eso. Entonces, cuando alguien con problemas respiratorios como el asma me dice, ¿qué debo tomar? Yo le digo, primero piensa en qué no debes tomar, remueve todos los lácteos, porque a lo mejor solamente removiendo los lácteos ya no tienes necesidad de nada más, se quita el problema. ¿Por qué? Porque se quitó la causa. Miren, lamentablemente es asombroso, pero es así. Vivimos en un mundo en el que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y muchas veces el entendimiento está literalmente patas arriba, está de cabeza, está al revés. Y eso ha hecho que este mensaje de salud, que es un mensaje necesario, actual, divino y eterno,
se haya convertido en un mensaje profundamente impopular. El otro día decíamos que es impopular porque muchas veces las personas no están dispuestas a abandonar hábitos que, aunque saben que no son correctos, sencillamente no quieren renunciar a ellos. Entonces nos inventamos montones de excusas para tratar de justificar lo injustificable, porque al final a nuestras células le da igual nuestro razonamiento. Si le estamos dando cosas que para ellas son antinaturas, van a responder de la peor manera. ¿Y cuál es la peor manera? Pues debilitándonos y enfermándonos. Este mensaje que es tan necesario es impopular. Y digamos que poca disposición de aceptar estas leyes naturales ha traído consigo problemas a nivel espiritual dentro de nuestra iglesia, porque lo dijimos hace un momentito, somos un ser que estamos constituidos en 3 dimensiones, espíritu y alma y cuerpo. Todo lo que hago a nivel físico me va a afectar a nivel mental, a nivel espiritual. Si yo me paso la vida tomando, por ejemplo, refrescos súper azucarados, mi sistema nervioso va a estar alterado y mi cerebro no va a funcionar bien. Aunque yo piense que sí, no va a funcionar bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que voy a estar tomando decisiones desacertadas. Y eso no lo digo yo, lo dice en este libro que les invito a leer, Consejos sobre el régimen alimenticio, escrito por Elena G. White, que fue pues pionera en estilo de vida saludable del siglo XIX. Ella dice, el dejar de seguir los sanos principios ha echado a perder la historia del pueblo de Dios. Y nota lo que dice, ha echado a perder la historia del pueblo de Dios. Continúa diciendo, ha habido un descuido continuo en la reforma pro salud y como resultado de ello, Dios es deshonrado por una gran falta de espiritualidad. Es la ley de causa y efecto. Hay leyes naturales que se deben obedecer, si es igual que la ley moral. Si esas leyes no se obedecen, los efectos van a ser contraproducentes en todas las áreas de nuestra vida. Y ahí está nuestro presidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Ted Wilson. Y si por algo lo respeto es porque él es una persona que está haciendo un llamamiento a todas las iglesias a echar mano de esta tremenda herramienta que es el mensaje de salud para poder conquistar las ciudades, para poder captar almas para el reino de los cielos. Miren lo que él dice. Cuando el mensaje adventista de salud que tanta gente de corazón honesto en el mundo están adoptando, si hace sin ningún efecto o es considerado como legalismo o fanatismo, en vez de un glorioso regalo del Creador, de un Creador amoroso, algo está trágicamente mal. Él está diciendo, cuando el pueblo desecha este mensaje, cuando el pueblo acusa incluso a los que predican este mensaje de fanáticos o de extremistas, algo está terriblemente mal. Algo está mal. ¿Y por qué algo está mal? Pues miren la respuesta de por qué. Lo dice el Ministerio Médico, otro libro inspirado de Elena G. White. Dice así, leed las Escrituras con cuidado y hallaréis que Cristo utilizó la mayor parte de su ministerio para restaurar la salud del doliente y el afligido. Así devolvió a Satanás la deshonra del mal que el enemigo de todo bien había originado. Satanás es el destructor y Cristo es restaurador. Y es nuestra tarea como colaboradores con Cristo, tendremos éxito si obramos siguiendo directivas prácticas. Y ahora dice ministros, y este ministro no solo se refiere a los pastores, sino a cualquier persona que es líder de una iglesia. Dice, no circunscribáis vuestra labor a dar instrucción bíblica, a hacer obras prácticas, tratad de restaurar el enfermo a la salud. Este es el ministerio verdadero, el que no está mutilado, este es el ministerio verdadero. Recordad que la restauración del cuerpo prepara el camino para la restauración del alma. Esa es la clave. Y que yo sepa, al menos yo no sé todos ustedes, pero yo pienso que la mayor parte de las personas necesitan restaurar el alma. Tenemos el alma que no están las cosas o las prioridades puestas en su punto. Al final la vida no es más que un espacio de tiempo que el Señor nos da para poder restaurar nuestra alma, para poder vivir en armonía con los principios que Él nos ha dejado. Esta diapositiva la semana pasada la veíamos, pero se las quiero mostrar nuevamente porque al final este es el resumen del mensaje de salud, Éxodo 15:26, del cual no debemos leer solo la última parte del versículo que dice yo soy Jehová tu sanador. Eso yo creo que no hay cristiano que no lo haya repetido, pero fíjense que antes de eso hay una serie de condiciones
que el Señor pone para decir después que Él nos va a sanar. Él dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti. Y después de decir eso es que Él dice: porque yo soy Jehová tu sanador. Por lo tanto, de este versículo, si cogemos solo la parte final, pues estamos fritos. Hay que cogerlo todo, porque el Evangelio es así. No son las porciones que nos interesan, es o todo o nada. Tuve la curiosidad de saber cuáles eran las enfermedades de los antiguos egipcios que él menciona, el Señor menciona en esta porción bíblica. Y para mi sorpresa, en una enciclopedia de la humanidad, descubrí que son las mismas enfermedades conocidas a día de hoy como agudas y crónicas degenerativas que nos azotan. Cáncer, osteoporosis, enfermedades que tienen que ver con la salud cardio y cerebrovascular, depresión, ansiedad, todos esos tipos de enfermedades que a día de hoy están maltratando muchísimo, no solo a los mayores, sino a los pequeños también, son a las que él se refería en esta porción. Miren, dice el Ministerio de Curación, que es un libro de Elena G. de White que se considera la Biblia de la salud y que les invito a leer. Ayer dice la mensajera del Señor: trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a Dios como sanador de sus enfermedades, si no se le enseña también a desechar las prácticas malsanas. O sea, no le digan, por ejemplo, a una persona diabética que Dios es su sanador, si no le vamos a enseñar que para mejorar, para revertir completamente, para mejorar ese diabetes, tiene que comer sano, tiene que hacer ejercicio, tiene que dejar el estrés. De nada vale que oremos las 24 horas del día, 365 días del año por cualquier enfermo, si además de eso no les enseñamos a que hay prácticas malsanas que es necesario desechar. Nos dice también aquí, y no es cualquier libro, es Consejos para la Iglesia, un libro inspirado, dice: para recibir las bendiciones de Dios en respuesta a la oración, se debe dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Las condiciones en las que se vive deben ser saludables y los hábitos de vida correctos. Se debe vivir en armonía con la ley natural y espiritual de Dios, porque es la ley de causa y efecto. Yo no puedo pedir una bendición si yo vivo una vida de desobediencia. Eso no funciona así. El Señor nos da leyes, esas leyes deben ser respetadas, y entonces la consecuencia directa va a ser mejorar la salud o, si Dios lo permite, recuperarnos completamente. Al final, el mensaje de salud enseña dos grandes lecciones. En primer lugar, el dominio propio, que es el freno para no hacerlo mal. Y en segundo lugar, la fuerza de voluntad, que es el acelerador para empezar a hacerlo bien. Y termino con estos dos versículos que a mí me encantan, porque tenemos un Dios que es un caballero y que no nos va a forzar para nada. Él nos está presentando principios que son de vida, pero de vida plena para esta tierra y también de preparación para la vida venidera. Y Él nos dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Yo voy a llamar, yo les estoy presentando las verdades. Yo no quiero decir, estoy hablando en su nombre. Yo no les voy a obligar a practicar. Esto es lo que yo les digo que hay que hacer para que puedan mejorar su condición. Ustedes eligen si lo quieren hacer o no. Pero Él nos recuerda que todo lo que nos dice es para nuestro propio bien, porque en Juan 10:10 también nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan como. Esto era lo que les quería comentar el día de hoy. Recordemos que el tema se ha llamado Más Salud, y que para poder tener más salud no nos queda otra que vivir respetando las leyes de la salud que Dios nos ha dado desde el principio de los tiempos. Ya se ha terminado el vídeo, pero eso no es todo. Si a usted le gusta la información que aquí compartimos, pues no tiene más que suscribirse. Para ello, haga por favor clic sobre este logotipo que aparece en pantalla y después haga clic donde dice notificaciones para que pueda estar avisado cada vez que subo un vídeo. Por último, les quiero comentar que para ver los videos que YouTube les va sugiriendo, porque este canal tiene muchísimos videos, solo tiene que hacer clic aquí en las sugerencias de YouTube. Y por último, para poder adquirir aquellos productos que yo suelo comercializar, solo tiene que hacer clic aquí donde está la publicidad y le va a llevar a los enlaces directos de esas tiendas online.